Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de la unidad número 3, el último punto, específicamente el régimen financiero de la Constitución Nacional. Para hoy tenemos un trabajo práctico que tiene dos casos. La idea es que podamos identificar dentro de estos casos principalmente las clases de tributos, retomando un poco los conceptos vertidos en la teoría por el doctor Varas. Tenemos que recordar que de esa gran masa de tributos podemos hacer una clasificación en lo que es impuestos propiamente dichos, en tasas y contribuciones. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Básicamente, en los impuestos no hay una contraprestación que nosotros podamos verla palmariamente, es decir, de esa masa que se junta o que se recauda, mejor dicho, con todos los impuestos que aportamos, esos fondos se destinan a salud, a educación, a seguridad, etc. A diferencia de las tasas que sí tienen un fondo específico. Así vamos a ver, por ejemplo, la tasa de alumbrado y barrido, por la cual nosotros abonamos un precio que se refleja en, por denominarlo de alguna manera, un servicio que nos presta el Estado. En tanto que las contribuciones tienen un destino específico y además redundan en un enriquecimiento, o mejor dicho, en una plusvalía o en un mejoramiento del valor económico de algún bien. El clásico ejemplo de las contribuciones de mejoras son las que el Estado percibe cuando, por ejemplo, pavimenta la calle del frente de nuestra vivienda, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta o poder discernir lo que es el poder tributario de la competencia tributaria. Es decir, el Estado tiene poder, los tres estamentos del Estado, tanto el Estado nacional como los estados provinciales y también los estados municipales, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reforma constitucional, tienen poder tributario. Pero cada uno de ellos va a ejercer una porción de ese poder, es decir, que tienen competencia para recaudar algunos tributos. Por si alguno no pudo estar presente en la clase teórica, vamos a repasar algunos artículos de la Constitución Nacional antes de ingresar de lleno a el trabajo práctico. Voy a necesitar que tengan sus constituciones nacionales, por favor, a mano, y vamos a repasar algunos de los conceptos que ya venimos dando desde la unidad número 1 y vamos a hacer hincapié en artículos que si bien los vimos, quizás no los analizamos desde este punto de vista tributario o fiscal. El primer artículo que tienen que tener presente, que es fundamental, es el artículo número 4, que establece que el gobierno federal provea los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de, y acá nos dice cómo se va a formar ese fondo, con los derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población impongan el Congreso General, y los empréstitos o operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Después también tenemos que tener en cuenta otro artículo muy importante, que es el 9, que establece que en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Y a su vez tenemos que relacionarlos con el artículo 75, el inciso 2. Como ya abordó el titular de cátedra, podemos tener o clasificar a los tributos en directos o indirectos, y dentro de estos últimos también a los internos y a los externos. Efectuada esta delimitación, vamos a ingresar al tratamiento del trabajo práctico. ¿Alguien puede leer, por favor, el primero de ellos? Alguien que se ofrezca, y si no, voy llamando a alguien en particular. Brian, Belén. El fallo, profe.
Sí, en realidad la primera parte. Ahora yo les voy a mostrar o les voy a leer en realidad el fallo tal cual es. ¿Cómo, Belén? ¿El fallo quiere leer? Sí, por favor. Bueno, dice texto fallo. Ese profe, el 3B, vendría a ser el trabajo Sí, técnico. es el trabajo práctico 3 veces. Los autos Capayoni contra Municipalidad. Sí, Ujú. de Coronel Rosales. Dice la Cámara, en lo contencioso administrativo, con asiento en Mar del Plata, en los autos Capayoni, Municipalidad de Coronel Rosales, tuvo oportunidad de emitir, no se escucha muy bien, tuvo oportunidad de emitir un fallo en materia de declarándose la nulidad del decreto 436 2011. ¿Se escucha más, profe? Un poco cortado, pero no te preocupes porque todos lo tienen, así que sigan con la lectura mientras vos lo lees. Dictado por el señor Intendente Municipal del partido del Coronel Rosales. En este caso, el accionante solicitaba la impugnación de la tasa de seguridad, salubridad e higiene con sustento en que no recibía por parte de la municipalidad demandada la efectiva prestación del servicio que origina el pago del tributo. Los vecinos de todos los barrios podrían tener un amplio sostén en sus fundamentos. Ajá, disculpa, La, Belén, ahí, ¿sí? Vamos a leer esta primera parte porque, como ven, esto es una cita de un artículo periodístico. El artículo en sí, como reseñabas bien, se fundó en que un vecino planteó una acción judicial en el que, como vimos la clase pasada, tenemos una parte actora y una parte demandada. En este caso, el señor Capayoni es la parte actora. La parte demandada es la Municipalidad de Coronel Rosales. Lo que pretendía este señor, a raíz de tener un comercio, una casa de deportes, si mal no recuerdo, en la que él sostenía que no debía pagar la tasa de salubridad e higiene porque en realidad la municipalidad no había prestado un servicio efectivo. Él lo que alegaba era que hasta el año 2011, en el que efectivamente se habían presentado y lo habían inspeccionado, con anterioridad la municipalidad nunca había controlado su local. Entonces él alegaba que no debía pagar. ¿Sí? Esos son los hechos. Como variante, después vamos a seguir leyendo el fallo y vamos a ver qué pasaría si se diera este otro supuesto. Pero vamos a quedarnos con los hechos tal cual los reseñamos recién. Entonces, en primera medida, ¿qué podemos extraer de esta lectura? ¿O qué pasó? ¿Alguien se anima a comenzar? ¿Qué es lo que podemos ver? Esta persona ante quién plantea su demanda, o mejor dicho, ante quién solicita que se resuelva esta controversia. ¿Ante la propia municipalidad o ante otro poder? de la municipalidad. Claro, la demandada es la municipalidad, pero en realidad, ¿quién es el que va a resolver este conflicto? Un juez, la justicia. Exactamente. Em, ¿Y por qué les parece que llega a instancias judiciales este conflicto? ¿Qué es lo que pretendía el accionante? No pagar sus tributos. ¿Qué tipo de tributo, Brian? Dentro de la clasificación que vimos hoy, que tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿dónde podríamos englobar la de salubridad e higiene? Las tasas, ¿Qué es una tasa? ¿Y por qué es una tasa? ¿Por qué decimos que porque es es una una prestación de un servicio público, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y qué contraprestación es la que tiene esta tasa? ¿O cuáles son las características de una tasa, mejor dicho? Y profe, la tasa de la prestación que uno paga en virtud de un servicio público que es aprovechado justamente por las personas. Ujú. Podemos, hoy vamos
vamos a dejarlo pasar como un servicio público, un concepto amplio. Después, en otra unidad más adelante, vamos a precisar el concepto de servicio público, pero para la clase de hoy está bien que lo digamos de esta manera. Entonces, se abona la tasa porque como contraprestación, el Estado, en este caso, ¿qué Estado dijimos? Nacional, provincial o municipal. Municipal. El Estado municipal nos presta un servicio, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tipo de servicio era este? ¿O qué era lo que tenía que hacer el Estado municipal como contraprestación del pago de esta tasa? ¿Cuál era la contraprestación? Todos los controles de seguridad y higiene, ¿puede ser, profe? Exactamente, porque esta persona tenía un local comercial, ¿sí? Entonces, yendo ya a las consignas del trabajo práctico. Ya dijimos que estamos dentro de una tasa, ¿sí? ¿Y por qué es una tasa y no una contribución específica? Porque tiene una contraprestación, la tasa, a diferencia de las contribuciones. En realidad la contribución podríamos llamarlo, hay una actividad del Estado también en una contribución. Volvamos al ejemplo de que pavimentan la calle de la cuadra donde yo vivo. El Estado ejerce una acción que es pavimentarlo. Pero ¿qué me diferencia la tasa de la contribución específica? ¿Qué yo no tengo en la tasa que sí tengo en la contribución específica? Puede ser la plusvalía. La plusvalía de mi bien inmueble en este caso, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, el acrecimiento del valor de tu propiedad, si en el caso de que asfalten tu calle. Perfecto, perfecto. Entonces, ya podemos decir dentro de la clasificación de los tributos que no es un impuesto, que sí es una tasa, dijimos por qué es una tasa y la diferenciamos de la contribución específica. Ahora vamos al segundo punto, que dice qué principios constitucionales se ven infringidos. Para los que pudieron estar presentes en la teoría, vamos a repasar esos principios. ¿Cuáles eran o quién estuvo presente y le puede contar a sus compañeros cuáles son los principios de la tributación o de los tributos? ¿Cómo tienen que ser? ¿A qué se tienen que ajustar? Están todos delimitados en la Constitución. ¿Qué dijo el doctor Varas respecto de los principios? Brian, creo que vos incluso hiciste una pregunta respecto de uno de ellos. Sí, yo pregunté sobre el de no confiscatoriedad. No confiscatoriedad, perfecto. ¿Y te acordás los otros? Y habló del de legalidad y de igualdad fiscal y de finalidad también. Ajá. ¿Y con qué lo podemos relacionar que lo vimos en otras clases anteriores? ¿En otras clases ya hablamos de la igualdad o no? ¿Se acuerdan la segunda clase? Había un artículo en particular que habla de la igualdad. El artículo 4, No, el artículo 4 es el tesoro, ¿sí? Que dice cómo se compone el tesoro. Pero nosotros hablamos ya de la El igualdad. artículo 6, ¿no? Te faltó un número. No es el 6, es el 16. ¿Sí? El artículo 16 establece que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, todos sus habitantes son iguales ante la ley. Entonces, si bien es un principio específico de la tributación, también vamos a ver que es un principio al que se tiene que ajustar todo el Estado en el desempeño de sus funciones. Y también, por ende, se aplica a el establecimiento de tributos. Entonces, tenemos el principio de igualdad fiscal, ¿sí? Que lo podemos relacionar con también con el principio de equidad, es decir, ¿en qué se basa la igualdad? Igualdad entre los iguales, es decir, el establecimiento de un tributo igual para todas aquellas personas que se encuentren en las mismas condiciones. Por eso, retomando el hilo conductor del doctor, podemos diferenciar, por ejemplo, las categorías de monotributos, no todas abonan lo mismo. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta un determinado monto, ¿sí? A la categoría A le va a corresponder un monto, a la B, a la C, etcétera, o va a ser responsable inscripto, o va a ser exento, etcétera. ¿Qué otro principio podemos rescatar?
Que vos lo decías, Brian, el de No, legalidad. legalidad. ¿Sí? Primero vamos con el de Pero legalidad. rescatar en el trabajo práctico o de lo que habló el profesor. Vamos a repasar cuáles son los principios para poder después determinar en nuestro trabajo cuáles son los que se encontrarían vulnerados. Ah, ok. ¿Sí? Para los que no pudieron estar presentes en la teoría. Entonces, vamos al principio de legalidad. ¿En qué artículo encontramos el principio de legalidad? Que también ya lo vimos en las clases anteriores. En el 19. En el 19. ¿Y qué dice? Que nadie puede ser obligado a lo que la ley no manda ni obligado, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley lo manda, ni privado, perdón, de lo que ella no prohíbe, ¿sí? Este artículo también lo vemos en los tipos penales y en líneas generales ya habíamos referido en las otras clases que el Estado no puede pretender que yo cumpla con una obligación que no está impuesta legalmente y previamente. Entonces, este principio de legalidad también lo vamos a ver en todas las funciones estatales, o el respeto a este principio tiene que ser desde el Estado en todas las funciones estatales, no solamente en materia tributaria, pero también aquí lo encontramos. ¿Qué otro principio podemos encontrar? ¿Cuál era el que vos habías mencionado, Brian, que en realidad el doctor te lo relacionó con otros? Y yo ahora les voy a explicar lo que yo creo respecto de este principio. El de no confiscatoriedad, que también dijo, de razonabilidad. Ujú. Pero eso yo no entendí muy bien la comparación que hizo, ni tampoco me solventó bien las dudas que tenía con respecto a ese principio. No, es que en Porque realidad o es lo mismo, es lo mismo, o razonabilidad o confiscatoriedad, son las en mismas realidad, cosas. mira, yo lo entiendo de esta manera. Nosotros tenemos un principio de legalidad, tenemos un principio de igualdad fiscal. El Poder Judicial, cuando se cuestiona la implementación de un tributo, no tiene potestades para merituar si es oportuno o no que la administración, o mejor dicho, que el Poder Legislativo, porque ahora vamos a ver quién puede establecer los tributos, que es el Poder Legislativo, establezca un determinado tributo. ¿Sí? Ese vendría a ser el límite del control. Yo como Poder Judicial no puedo decir, este impuesto es irrazonable porque establece un 40%, pero sería razonable un 30%. ¿Sí? No puedo suplir la actividad del Estado. Entonces, en realidad, para mí, la no confiscatoriedad o, por el contrario, decir que un impuesto es confiscatorio, se va a derivar del análisis previo de los principios de legalidad, de igualdad, de razonabilidad, de proporcionalidad. No hay una pauta específica para decir a partir de qué porcentaje un impuesto es confiscatorio o no, sino que esto tiene que ser analizado en el caso particular. Fíjense que hay un fallo de la Corte Suprema que, si no me equivoco, él mencionó que había establecido que no podía superar el 33%. Pero entonces surgen los cuestionamientos. ¿Es confiscatorio? Si es más del 33%, hoy en día tenemos impuestos que lo superan. O ese porcentaje se tiene que determinar en base a un solo impuesto, o es que la masa de impuestos no pueden superarlo. Entonces, por eso el doctor lo vinculaba con la razonabilidad del impuesto, que es algo muy difícil de precisar en abstracto cuando un impuesto es confiscatorio o no, sino, como les decía, en un caso en particular se va a poder analizar si un impuesto o tributo es confiscatorio, viola este derecho, cercena este derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero en el caso particular y en base a estas circunstancias. ¿Me explico? Por eso él refería que en realidad como un principio autónomo no puede ser tratado, pero sin dudas que se va a poder derivar cuando del análisis de este conjunto de principios podamos descifrar que en el caso particular el impuesto es confiscatorio. ¿Me expliqué, Brian? Sí, profe. No hay una fórmula matemática para decir este impuesto desde su sanción es confiscatorio porque establece el 45%. Eso va a depender de la capacidad económica del contribuyente, de la otra o la restante carga fiscal que tenga, etc.
Y después había otro principio que es muy importante también, que tiene que ver con el destino del impuesto o del tributo. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Para qué recauda el Estado? ¿O por qué el Estado establece tributos y los ciudadanos tenemos que abonarlo? ¿El de finalidad? El de finalidad, perfecto. Yo como ciudadano puedo elegir si quiero pagar un tributo o no, o el Estado me lo impone. ¿Es optativo el impuesto? Yo si voy al supermercado y quiero hacer una compra y digo, bueno, pero a mí no me cobre el IVA. ¿Puedo o no puedo? No, no, que tiene que pagar igual. Van a cobrar igual. Tengo que pagar igual. Y si no lo hago, me atendrá a las consecuencias que eso tenga, ¿no? Pero ¿por qué el Estado recauda? ¿Para qué el Estado recauda? Para ¿Cuál un es objetivo, para un objetivo en común, un interés general para la sociedad, exactamente para el interés general? El Estado común, es el un garante Estado del bien común, ¿sí? Entonces, en esa línea de razonamiento, si el Estado es el que debe garantizar el bien común, debe garantizar el bien general, el bienestar general de todos los habitantes de la nación, tiene poder tributario para exigir a todos ellos que contribuyan a ese fin, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta el interés o la finalidad que tiene un tributo. Como dijimos, y volviendo a la diferencia entre el impuesto y la tasa o la contribución específica. Yo por abonar mis impuestos le puedo exigir al Estado que me garantice seguridad y que un policía esté parado las 24 horas del día en la puerta de mi casa para que a mí no me pase nada y que me acompañe a mi trabajo, me acompañe al club. ¿Puedo exigirle eso como contraprestación del pago de mis impuestos? ¿no? ¿Por qué no? Y porque si todos tuviéramos que pedir eso, nos quedaríamos sin policía. Es un buen razonamiento, pero en realidad tratando de vincularlo con lo que venimos viendo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo, frente al pago de un impuesto, no le puedo exigir al Estado que me garantice un derecho? Porque no estaría cubriendo el interés general. En realidad mi seguridad, visto el interés general como la suma de los intereses comunes de una sociedad, sí estaría cubierto. Si yo estoy segura, también estoy propendiendo al interés general. Pero no es por eso. ¿Por qué y qué lo diferencia de la tasa? Porque los impuestos no tienen una contraprestación especial. Una asignación especial, si queremos llamarlo de esta manera, ¿sí? Está perfecto. Con lo que se recauda de impuestos, no es que tiene un destino específico, yo, bueno, el impuesto que paga Brian va a ser destinado al hospital. No, se forma una masa común y esa masa se distribuye para satisfacer las necesidades de la sociedad o para brindar estos mínimos de seguridad, salubridad, educación, etcétera. Y esto justamente es lo que lo diferencia de la tasa, y por eso lo vemos en el caso que estamos analizando. ¿Qué planteaba este señor? A mí me cobran una tasa por un servicio que no me están prestando. ¿Y por qué puede hacer ese planteo? Justamente porque estamos frente a una tasa, que como dijimos, sí tiene un destino específico, y además en base a ello se fija el monto que se abona. Hay una tasa de alumbrado en base al costo que demanda para el Estado poder tener alumbradas las calles. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me Sí, explico? sí, sí. Perfecto. ¿Me pueden dar algún otro ejemplo si alguien sabe de una tasa o de una contribución? ¿Qué otra tasa pagamos? Profe, cuando se hace un trámite municipal, generalmente te cobran una tasa de oficina, le llaman ellos, para casi todos los Sí. trámites que se inician. Sí, en realidad eso tiende a cubrir el costo administrativo del trámite, Ah, ¿sí? Es un canon que uno abona en las oficinas públicas. claro, yo lo había entendido como que uno pagaba esa tasa de oficina como para recibir la contestación esa administrativa de parte de ellos, digamos. Sí, puede ser un ejemplo. En realidad nosotros lo estamos viendo más desde el punto de vista de otro tipo de tasas, donde tenemos una contraprestación general o potencial, ¿sí?
Por ejemplo, les doy el supuesto. Si yo tengo una vivienda de 3 pisos y mi vecino tiene un terreno baldío, ¿él tiene que pagar una tasa de alumbrado diferencial de la mía o pagamos la misma? ¿Pagan la misma? ¿Y por qué pagamos la misma? O él porque tiene un baldío podría decir, no, yo no pago porque yo tengo un baldío, no puedo pagar lo mismo que paga mi vecina que tiene una casa de 3 pisos. ¿Podría alegar eso o no? No, ¿Y por qué no? porque es una contraprestación que presta para todos, digamos, por igual. El Estado da una contraprestación y yo soy, en todo caso, un propietario potencial en el sentido de que es mi propiedad, yo en este momento no la estoy ocupando, pero de todas maneras la luz va a alumbrar igual a mi terreno que al del vecino. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna otra tasa que se acuerden? La municipalidad, ¿por qué recolecta los residuos? ¿Cobra por eso o no? ¿Nadie paga? Sí, ¿eso no entra en las tasas también? ¿Tasas y servicios? Pasa también exactamente. Igual que la limpieza. La limpieza, barrido, etcétera. Y bueno, y ahora vamos entonces sí a nuestro caso práctico, ya que vimos otras tasas municipales. En este caso era una persona que tenía un comercio, ¿sí? Esta persona que tenía un comercio alegaba que no quería pagar la tasa de salubridad e higiene porque la municipalidad a él no le había efectuado inspecciones durante determinados periodos fiscales. Entonces, ¿ustedes qué creen que resolvió? Mejor dicho, acá les da una pauta de lo que resolvió la justicia. ¿Qué dijo la justicia en este caso? ¿Creen que les hizo lugar a su planteo o no? Este caso además es interesante porque lo que nosotros estamos viendo es un fallo de cámara, es decir, había un primer juez que hizo el lugar a su demanda, después esto se revocó. ¿Ustedes creen que si la municipalidad no efectúa la inspección de un local comercial, esta persona puede alegar no pagar la tasa de salubridad e higiene? Marilén dice que sí, muy bien. ¿Por qué sí? ¿Qué principio se vulneró en este caso? El de igualdad fiscal. No es tanto el de igualdad, Brian, en este caso. Tenés razón a ver, ¿por dónde va tu análisis? Contame. Por la equidad para todos. Claro, En el mismo trato hacia todos. perfecto. Vos decís, a mí no me pueden poner en la misma situación del local de 3 cuadras que sí le realizaron las inspecciones. O sea, no estamos en la misma situación jurídica y por ende yo no debo abonar el tributo y él sí. Perfecto, podría ser, pero hay otro más patente. ¿Qué es lo que está afectando en realidad acá? ¿Para qué cobra la tasa? Para inspeccionar. Y acá, y para inspeccionar y mantener la salubridad, seguridad. Generalmente los municipios controlan las salidas de emergencia, controlan que se encuentre disponible un matafuegos, que esté recargado. En realidad lo que está tendiendo a controlar justamente, como su propio nombre le indica, es la seguridad no solo de esa persona, sino también podríamos decir de los blindantes, de los potenciales clientes, etcétera. Y entonces, ¿qué principio vemos alterado acá? El de finalidad. El de finalidad, perfecto, ¿por qué? Y porque transgrede el fin del interés general. Además busca lograr un objetivo colectivo, o sea, un bien común para todos. También, siendo un poco más finos, o hilando más finos, ¿qué podríamos decir además? ¿Hay una ganancia en el cobro de las tasas? ¿Se beneficia, le saca un rédito por el cobro de una tasa? ¿O esa tasa la tiene que designar a una actividad específica? Tiene que destinarlo a un
a una actividad específica, porque Ajá, como dice el principio, que no tiene como objetivo enriquecer al Estado, sino perfecto, que Brian. si nos está haciendo esa actividad, nos está cumpliendo eso, da pie a que algo se están robando. No precisamente que se están robando, no apunta a ello, pero sí desde el punto de vista que el Estado está recaudando por un servicio que no presta. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Bien, Sin connotaciones. Entonces, si el Estado está recaudando por un servicio que no presta, evidentemente se está vulnerando el principio de la finalidad. ¿Está claro lo del trabajo práctico? ¿Entendieron todos? ¿Alguna duda? ¿Algo en lo que no me haya expresado bien? Es importante que nos vayamos de esta clase pudiendo identificar la diferencia de la clasificación de cada uno de los tributos. ¿Está todo claro? Profe, Sí. yo no entendí el de confiscatoriedad, pero porque se me cortaba el internet, se escuchaba todo cortado. Perfecto, Belén, no hay problema. Volviendo al de no confiscatoriedad en realidad, que es un principio que establece que los impuestos no pueden vulnerar el derecho de propiedad de las personas. El derecho de propiedad, repasamos, está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Parte dogmática o orgánica de la Constitución? Si es el 17, ¿en qué parte de la Constitución está? Vamos, repasamos. ¿En qué parte? la parte dogmática. Dogmática. Muy bien, muy bien. Ay, tenía apagado el micrófono. Vamos a ir relacionando todas las unidades, también les va a servir a ustedes de repaso. Entonces, habíamos dicho, nuestra Constitución Nacional tiene un preámbulo, tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. Entonces, en la parte dogmática, que ya la vamos a ver mejor, mejor la próxima clase, encontramos las declaraciones de derechos y garantías. Bueno, entonces, dentro de esa parte encontramos el artículo 17, que establece que la propiedad es inviolable. Yendo a los principios de la tributación o del régimen fiscal o del régimen tributario del Estado, tenemos que decir que el principio, si queremos denominarlo de esta manera, de no confiscatoriedad, en realidad se relaciona con el principio de razonabilidad de un tributo. Ante la imposición de un tributo, tenemos que verificar que se ajuste al principio de legalidad, reiteramos el artículo 19, es decir, no puede haber un tributo sin una ley previa que así lo disponga, al principio de igualdad, hacemos el paréntesis, igualdad entre iguales, es decir, la igualdad entre las personas que se encuentren en las mismas condiciones. Y a su vez, el tributo no puede ser irrazonable. Por ejemplo, si quisieran cobrar un impuesto al valor agregado, el IVA es el que pagamos en cada operación de consumo que realicemos. Como les decía, cuando yo voy al supermercado, si al salir del mismo verifico mi ticket, voy a encontrar que, entre paréntesis, tiene unos porcentajes que es el porcentaje de IVA que estoy pagando por cada uno de los productos. Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que se podría establecer un impuesto al valor agregado por la compra de leche del 80%? ¿Que yo al valor de la leche tenga que darle el 80% de un impuesto? ¿Les parece que es razonable o no? ¿O proporcional o no? Lo que les parezca. ¿Les parece que eso viola el derecho de propiedad de las personas o no? No es confiscatorio. Cristian dice no, pero puede ser. Todo puede ser, pero en realidad tratemos de analizarlo desde los principios. ¿Qué te parece, Belén? ¿Es confiscatorio o no? Yo creo que no. El No es 80% a la leche, ¿ese era el ejemplo? Si yo tengo que pagar yo consumidor, tengo que pagar un impuesto sobre el valor de la leche de 80 o 90%. Para mí, Si mañana el impuesto de valor agregado, que hoy en línea general el 21%, lo elevan al 60%, quiere decir que yo cuando vaya al supermercado voy a pagar el 41% más de lo que estoy pagando ahora. ¿Les parece que es razonable?
¿no? ¿Es razonable o no es razonable o sí? No, no es No. razonable. ¿Y te parece que es confiscatorio, que atenta contra tu derecho de propiedad? ¿Sí? ¿Y por qué te parece que es irrazonable que yo por un envase de leche tenga que pagar, suponiendo a valores actuales, 180 pesos, en vez de los 70 que puedo llegar a encontrar en góndola? Pero, profe, cuando uno compra y tiene el IVA, que es el 21%, me parece que eso es lo único que le corresponde cobrar, el IVA, sobre el precio Por de eso la leche. te digo, pero trasladándolo a un caso hipotético de que el IVA se vaya al 80%. ¿Te parece que es razonable o no? No, no es razonable. ¿Por qué no? Y porque antes de determinar un impuesto, como el profesor explicó hoy, que había que pasar muchas cosas para que se haga ley o que se establezca un tipo de un impuesto y algo. Sí, en realidad, vamos a ver, tiene un procedimiento. El impuesto solo puede estar establecido como ¿quién establece los impuestos? ¿El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo? ¿Qué poder? El Ejecutivo, y no era así. No, el legislativo. El Legislativo, muy bien. ¿Por qué? Porque es el órgano que por excelencia tiene la representación del pueblo argentino, ¿sí? ¿El Ejecutivo qué hace? Una vez que ya está aprobada una ley que establece un impuesto. ¿Es el encargado de qué? De llevarlo a cabo. De ejecutarlo, ¿sí? De ejecutarlo. Entonces, sí, volviendo a lo que estábamos hablando de la no confiscatoriedad, que ya les digo, puede resultar complejo en abstracto determinar cuándo podemos decir que un impuesto es confiscatorio o no es confiscatorio. Entonces, para poder llegar a ese resultado, yo creo que más que un principio que se aplica en el inicio del análisis, es al que vamos a llegar en conclusión luego de analizar el cumplimiento de los demás principios. Si nosotros vemos que un impuesto no respeta el principio de legalidad, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Porque si no se superpone. Mientras no intervienen, después cada vez que quieran participar, por supuesto, por favor lo activan. Entonces, retomando el hilo por el que veníamos, yo considero que vamos a poder determinar si un impuesto, o mejor dicho, un tributo es confiscatorio o no, después de que analicemos la existencia de los demás principios. Entonces yo veo que un impuesto no afecta el principio de legalidad, veo que un impuesto no afecta el principio de igualdad, veo que el impuesto es razonable de acuerdo a mi, o proporcional a mi capacidad económica, yo voy a concluir que ese impuesto no es confiscatorio. Por eso les decía, si bien hay fallos, hay muchos fallos judiciales en materia impositiva, van a encontrar muchísimos. No solo sobre los porcentajes de los impuestos, sino también los que algo les adelantó el doctor, de acuerdo a este reparto de competencias en materia tributaria, por superposición impositiva. Cuando quizás las provincias o los municipios aplican tributos que en realidad, sobre pretexto de tener otro nombre, coinciden con uno que es percibido por el Estado Nacional. Entonces, respecto a esas cuestiones, van a encontrar un montón de fallos judiciales. Y uno de ellos, de la Corte Suprema, había establecido que es confiscatorio porque superaba el 33% el impuesto. Pero, retomando lo que venimos diciendo, tiene que ser analizado en el caso en particular, porque quizás ese 33 o 35%, de acuerdo a mi capacidad económica, no resulta confiscatorio y es razonable que yo, de acuerdo a mis ingresos, pague ese tributo, y va a ser irrazonable respecto de una persona que gana 5 veces menos que yo. ¿Me explico? Profe, ¿puede ocurrir Sí. algo similar con la controversia que había con el impuesto a las ganancias? Que por qué se cobraba a las personas físicas si no tenían ganancias, si la base no era las ganancias.
Hay una discusión muy profunda respecto al impuesto a las ganancias con los asalariados. ¿A eso te referís, Lucas? Que por eso se dice que el Claro, como salario no es... que las ganancias las obtienen las empresas, nomás no las personas físicas. Y el Ahí, motivo del impuesto era las ganancias también. exactamente, también lo van a encontrar en ese supuesto. Como bien señala Lucas, es un tema de suma actualidad y creo que hasta el año pasado se estuvo debatiendo por qué las personas que se encuentran en relación de dependencia pagan impuestos a la ganancia, porque justamente lo que se cuestiona es esto, la naturaleza jurídica del salario en contraposición a la naturaleza jurídica de la ganancia que puede obtener, por ejemplo, una empresa. Pero en realidad me parece que en ese supuesto, Lucas, el análisis debe ir por determinar cuál es el hecho imponible del tributo, ¿sí? ¿Qué es el hecho imponible? ¿Alguien sabe? Con sus palabras, ¿qué es el hecho imponible en un tributo? ¿O qué les dice el nombre? Hecho imponible. ¿Qué es? Lo que se cobra, me dice Carlos. En realidad no es lo que se cobra, sino es sobre lo que se cobra. Es el presupuesto, de hecho, establecido en la norma que determina el pago de un tributo. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho imponible del impuesto inmobiliario, vamos a hacer un ejemplo en líneas muy generales para que podamos avanzar con este trabajo. Sería tener un inmueble. Hay una norma que establece que todos los propietarios de inmuebles van a pagar tal porcentaje de impuestos. Si yo no tengo inmueble, no abono el impuesto. Entonces, ¿cuándo voy a proceder? Cuando mi situación particular ante la adquisición de un inmueble se subsuma en esa norma que establece el tributo. ¿Me explico? Sí. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces, redondeando este trabajo de tasas, ¿qué podemos deducir del mismo o qué concluimos? Concluimos que hay una clasificación de tributos, que los tributos pueden ser impuestos, tasas o contribuciones, que en los impuestos no hay una asignación específica o una contraprestación del Estado, sino que se destina a garantizar o tiende o propende a, al interés general. En la tasa vimos que sí hay una contraprestación particular y, conforme lo dicho por la Cámara en este fallo, si el Estado no brinda la contraprestación, yo particular no tengo la obligación de abonarla. Es importante, y esto les preciso que no está en el trabajo, pero sí en el fallo, si quieren ahora se los paso el fallo completo, lo pueden encontrar en internet, que acertadamente la Cámara hizo una distinción temporal. Dijo que se había comprobado que durante determinados periodos fiscales el municipio no había inspeccionado a esta persona y por ende no correspondía al pago de la tasa. A diferencia de el periodo fiscal originado a partir de ese acta de inspección que sí había labrado y que en consecuencia sí tenía que abonarla. Sí hizo la diferencia temporal de cuando el municipio no inspeccionó, podríamos decirlo a grosso modo, no prestó el servicio y por ende no debía pagarla, de cuando se comprobó que el Estado sí lo inspeccionó y por eso debía pagar la tasa. Y por último, como vimos, las contribuciones de mejoras, que son aquellas que, además de que tienen una contraprestación específica, véase, por ejemplo, la pavimentación de la calle donde se encuentra un inmueble de mi propiedad, provoca un aumento patrimonial de ese bien. ¿Sí? Entonces tenemos esta clasificación. Ahora les quiero preguntar, y esto está relacionado con lo que vimos de federalismo, ¿por qué o cómo se distribuyen las competencias en materia tributaria? ¿Cómo yo sé qué impuesto va a cobrar el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal? ¿De dónde surge esa competencia? ¿Alguien sabe de dónde surge?
Hay un artículo que ya lo leímos hoy, Puede que es el ser artículo. que se establece la jurisdicción de cada, digamos, si es municipal, es porque está dentro de la jurisdicción municipal, si es provincial o federal o de la nación, digamos, es porque es un impuesto indirecto, que son los que, de los cuales el Estado tiene que fijar, digamos, o hacerlos, establecerlos. Ahí me gusta más, Ramón. Si bien hay un criterio, como vos decís, la municipalidad de Corrientes no va a venir a cobrarme a mí el impuesto inmobiliario. Hay una cierta relación con el territorio, pero en realidad me parece que es más acertado lo último que dijiste respecto a los impuestos indirectos. ¿Cómo podemos clasificar entonces estos impuestos? En indirectos y directos. Muy bien, directos e indirectos. Y a su vez los indirectos se clasifican en algún otro. eh, Interno y externo. Perfecto, internos y externos. ¿Y por qué yo digo que un impuesto es directo o digo que es indirecto? ¿O de dónde surge que hay impuestos directos y que hay impuestos indirectos? ¿Dónde voy a encontrar esta distinción? En el artículo 75. Y, Claro, en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 75, ¿sí? Es uno de los artículos donde lo vamos a encontrar. ¿Y qué inciso particularmente? Hay dos en realidad. y el directo en el inciso 2. Sí, nos habla de indirectos y de directos también. Claro, claro, sí. Ujú. Primero vamos al inciso 1. Estamos dentro de las atribuciones del Congreso, ¿sí? Dice que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Entonces, este impuesto establecido en el artículo 75, inciso primero, ¿es directo, indirecto? ¿Cuál de los dos es? Si es de exportación y de importación, Sería es externo. externo. Es Sería indirecto, indirecto. perfecto. Indirecto, perfecto. Nos vamos ahora sí al inciso 2. ¿Qué dice el inciso 2, Brian? ¿Tenés tu constitución? Sí, ya lo encontré. Muy bien. ¿Lo podés leer, por favor? Bueno, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrentes con las provincias, imponer contribuciones directas. Brian, detenete ahí. La clase pasada, cuando hablamos de federalismo, vimos. ¿Qué vimos? Las facultades, en realidad lo tratamos en materia ambiental. Dijimos que era una facultad concurrente. ¿Sí? ¿Por qué era concurrente? Incluso leímos una parte de un fallo de la Corte Suprema que hablaba que tanto las autoridades provinciales como nacionales tenían que trabajar armoniosamente, ¿se acuerdan? En el ejercicio de facultades concurrentes. Bueno, entonces, la propia Constitución nos dice que el Congreso, acuérdense, los impuestos se determinan por ley. El Congreso impone contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, o sea que ahí ya tenemos un dato, que las indirectas son concurrentes con las provincias. ¿Y qué más nos precisa a continuación? Ahora sí, por favor, Brian, continúa la lectura. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la Ajá, defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. Las perfecto. contribuciones previstas en el inciso son excepción de la parte o el total de las que tenga asignación específica, son coparticipables. Perfecto. Paramos ahí con la lectura. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta última parte que leyó Brian? Las contribuciones directas, ¿las puede imponer siempre el Congreso Nacional? Directas. ¿O en qué circunstancias puede imponerlas? Y siempre que la defensa y la seguridad en común lo exija.
¿Y qué más hace una precisión temporal el artículo? ¿Siempre pueden ponerlas o por un periodo? Por un periodo determinado. Perfecto, por un periodo determinado. Entonces, No. vemos cómo desmembrando los artículos de la Constitución ya vamos a poder obtener esta clasificación de los tributos y en base a ellos vamos a ver a quién corresponde su percepción. Ahora, pensando nuevamente en lo que vimos la clase pasada sobre federalismo y las facultades de cada uno de los órganos del Estado, o estamentos, mejor dicho. Si al Congreso solamente puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado y en estas situaciones excepcionales, ¿a quién corresponden entonces las contribuciones directas? Por principio y no por excepción, como establece acá. A las provincias, profe. Perfecto, a las provincias. ¿Me explico? Estamos entendiendo todos porque es importante que podamos tener estas precisiones para hacer el trabajo práctico que sigue. Puede parecer un poco complejo, pero en realidad ya vamos a ver, y les reitero, vamos a ir desmembrando los artículos de la Constitución y en base a ello vamos a hacer nuestra propia clasificación de los tributos y a quién corresponde cada uno de ellos. Entonces, con la sola lectura del 75, podemos descifrar que la determinación y percepción de contribuciones directas, en principio, es una facultad no delegada de las provincias a la nación y por ende a estas le corresponde su percepción, salvo, excepción, el caso supuesto en el 75, inciso 2, por un tiempo determinado y para atender a estas finalidades. ¿Sí? Y ahora yo les pregunto, ya pudimos clasificarlos en directos e indirectos, en estos últimos en internos y externos. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, regular y percibir los impuestos por las importaciones y las exportaciones? ¿A las provincias o a la nación? Cuando yo viajo, por ejemplo, o cuando una empresa exporta, ¿a quién le paga? A la nación. Perfecto, Marilén. A la nación, ¿sí? Y otra cosa les voy a preguntar que me surge el interrogante. ¿Por qué los municipios también pueden establecer tributos? Porque yo acá leí el artículo 4, que habla de cómo se conforma el Tesoro Nacional. Después leímos el 9, que habla de que no existen aduanas interiores. La razón de ser de este artículo en realidad la vamos a encontrar en que, ¿se acuerdan que habíamos visto la Constitución de 1853-1860? ¿Y por qué se denominaba así? ¿Por qué le decíamos la Constitución de 1853 y poníamos un corte en el 60? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se incorporó que antes no estaba? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires antes no estaba? ¿Con qué tenía reticencia Buenos Aires? ¿O qué era lo que no quería perder Buenos Aires, mejor dicho, y por eso no se incorporaba al resto de las provincias? Los derechos aduaneros o exportación. Exactamente. Sí, entonces, este artículo 9 que establece que no hay aduanas interiores, en realidad tiene su fundamento en esta explicación histórica, ¿verdad? Hoy en día tenemos un país, en este sentido, uniforme, donde yo no, o mejor dicho, la provincia no me puede cobrar un impuesto por atravesar su territorio, ¿sí? Yo ciudadano, si quiero ir hasta Ushuaia, puedo hacerlo tranquilamente sin pagar ningún impuesto interno por el paso de una provincia a otra, ¿sí? No vamos a analizar aquí el tema de los peajes, que es otra cosa y tiene otra naturaleza jurídica y por eso yo sí lo pago. Yo pago un peaje, ¿por qué? Porque en realidad le estoy pagando a un concesionario de una obra para el mantenimiento de la ruta, ¿sí? Pero no es una aduana, ¿sí? Tenemos que hacer esa distinción. Bueno, entonces ya vimos todo esto. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los municipios también me cobran impuestos? Si yo lo que estoy viendo en la Constitución me habla de impuestos directos, indirectos, me habla de la nación, me habla de las provincias, pero en ningún lado están los municipios. ¿Por qué el municipio también puede recabar impuestos?
¿Hay algún otro artículo que ya hayamos leído en clases anteriores? ¿Qué es lo que tienen que garantizar las provincias a los municipios? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué recauda impuestos? Dice. Claro, ¿de dónde surge que el municipio también puede recaudar impuestos? Javier dice para sus gastos, perfecto. En realidad Para los gastos generales. claro, tanto los municipios como las provincias como la nación necesitan recabar impuestos para poder marchar, ¿sí? Pero, ¿de dónde surge que los municipios también pueden cobrar impuestos? Artículo 5 puede ser. ¿Qué dice el 5? Cada provincia dictará por sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaración y garantía de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Perfecto. ¿Y con qué artículo podemos relacionar el 5? Que es como, ustedes ya van a ver, cuando veamos el 5 nos va a remitir automáticamente a otros 2 artículos que están ya en la parte orgánica. El 121, ¿qué dice? Las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, ¿sí? Y en consonancia el 123, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Perfecto. ¿Y a ustedes les parece que algún municipio podría ser autónomo si no tiene capacidad para recaudar sus propios tributos? ¿Estaría garantizada esta autonomía municipal si no se le diera la potestad de recaudar? ¿No? Perfecto, ¿no? ¿Cómo se Entonces, sustenta? exactamente, Ryan. Entonces, este es el razonamiento que yo quiero que ustedes hagan. ¿Por qué el Estado, si bien estamos dando las facultades o el poder tributario, por qué el Estado recauda? ¿De dónde surge que el Estado puede recaudar? Porque acuérdense que toda la actividad estatal, y ya lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos cada poder en particular, está asignada por el principio de legalidad que algunos autores llaman de juridicidad, porque la legalidad a mí me remite a una sujeción a la ley, y como también ya vimos en las bolillas anteriores, no es solo la ley la que establece las normas de conducta a las que todos nos tenemos que ajustar y también el Estado, sino que tenemos una constitución y convenciones. Entonces, cuando nosotros decimos este principio de juridicidad, me remite a todo lo jurídico sin circunscribirlo solo a la ley. Es más amplio que la legalidad. Si ustedes en el examen contestan el principio de legalidad, está perfecto, no se preocupen. Pero yo quiero que vayamos incorporando que hay un ordenamiento más allá del legal, que es el ordenamiento jurídico que se compone por las convenciones, por las constituciones, por la ley y las normas inferiores. Entonces, siempre que hablemos de el artículo 5 y tienen que remitir también al 121 y al 123. ¿Estamos? ¿Les quedó claro por qué el municipio también puede percibir impuestos? ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿qué tiene que ver esto? Sería que tiene algo que ver con la coparticipación. La coparticipación sí está relacionado con el cobro de los impuestos. Algo ya adelantó el doctor Varas. ¿Qué pasa? El 76.2 que dice que que tiene facultad concurrente para las contribuciones indirectas, ¿sí? ¿Cuáles serían las contribuciones indirectas? Cuando yo digo que una contribución es indirecta, cuando no coincide la persona obligada al pago con la que efectúa el pago. Parece muy complejo, pero no lo es. Volvamos al impuesto que todos tenemos más a mano como consumidores, el impuesto al valor agregado. Yo voy al supermercado y me cobran un porcentaje que corresponde al IVA.
Entonces, para hablar en palabras en criollo, ¿de qué bolsillo sale el impuesto al valor agregado? Si yo voy al supermercado y a mí me lo cobran, ¿quién lo paga? El consumidor. El consumidor. Perfecto. Pero ¿quién tiene la obligación de dárselo al Estado? ¿Cómo, profe? ¿Quién lo ingresa ese impuesto a las arcas estatales? Y el negocio, el supermercado donde yo fui a comprar. El negocio. Entonces, en este caso, ¿coincide la persona que tiene que solventar el impuesto con aquella que finalmente es obligado a pagarlo al Estado? No, No, es un impuesto nada. Es un impuesto indirecto. No tengo esta coincidencia entre el sujeto de hecho y el de derecho. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, en el impuesto, a ver, ¿cuál puede ser? A ver, el impuesto inmobiliario, por ejemplo. ¿Les parece que es directo o indirecto? ¿Quién es el obligado a pagar el impuesto? El dueño de la propiedad. Ajá. ¿Y quién lo paga efectivamente? ¿Lo paga el dueño de la propiedad o lo paga otra persona? Lo paga otra persona también. ¿Cómo? No, lo paga el que está en la casa, profe. El propietario, sí, o sea, puedo identificar la persona obligada al pago con el que paga, es un impuesto directo. ¿Sí? Sí. ¿Entiende? Cuando, ya les digo, parece complejo, pero ahora vamos a ir analizando cada algunos de los impuestos y consignando si es directo o indirecto y nos vamos a dar cuenta de, es un trabajo que vamos a tener que hacer, pero va a quedar más palmable esta disquisición en cuándo un impuesto es indirecto o cuándo es directo. Y no sé por qué vine por acá. Brian, vos me habías hecho una pregunta que terminamos así. ¿Ya? Sí, yo pregunté por la Ah, coparticipación. perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es coparticipación? Como su propio nombre lo indica, es la participación de varios sectores. ¿Qué sectores? Las provincias. Entonces, hay impuestos que recauda la nación, ¿sí? Como por ejemplo el IVA, lo recauda la nación, pero lo coparticipa a las provincias. ¿Qué quiere decir? Que de todo el producto que recauda, lo reparte entre las provincias. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos una ley de coparticipación, como había señalado el doctor, pero en realidad lo más común es que se hagan pactos fiscales o compromisos fiscales entre las provincias y la nación. Entonces, ¿qué pasa? Se dividen entre las provincias los impuestos que no tengan asignaciones específicas. Nosotros si leemos, por ejemplo, el último pacto fiscal, creo que era de diciembre de 2017, sí, vamos a ver que se firmó un compromiso entre las provincias y la nación. Las provincias se obligaban a modificar algunos impuestos que recaudaban provincialmente, como por ejemplo en el caso de Chaco era el impuesto a los ingresos brutos, a ir disminuyendo algunas alícuotas. Las alícuotas son los porcentajes del impuesto que se pagan. Y en contraprestación, la nación les asignaba más recursos. ¿Qué pasa? De esa masa coparticipable, que es todo lo que se recauda en virtud de estos tributos, se descuenta lo que tiene asignación específica. Cuando yo digo que un tributo tiene asignación específica, cuando yo digo, bueno, del 100% de este tributo, el 1% lo voy a destinar a ANSES, por decirle, el 2% lo voy a destinar a tal cosa, el 3% a tal otra. Entonces, una vez que yo deduzco de mi masa coparticipable todo lo que tiene asignación específica, el resto lo coparticipo entre las provincias. ¿Y por qué hay tantos conflictos con la coparticipación? Porque en base a varios principios, entre ellos el de solidaridad, el de garantir el bienestar general, no nos olvidemos que en el artículo 75 vamos a encontrar
en el inciso 18, por ejemplo, que el Congreso tiene que proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias. El 19, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las provincias que más recaudan impuestos no son las que más reciben. Entonces, por eso se generan los conflictos. Hay provincias que obviamente tienen mayor capacidad económica, que tienen mayor población y por ende recaudan más, pero en la distribución de fondos no son las que más reciben. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, yo, bueno, hasta el año pasado había realizado un trabajo, la verdad que no quiero decirlo como una verdad al día de la fecha porque no sé si esos montos han sido actualizados, pero alrededor del 70% de los ingresos provenían de esa masa coparticipable. Pero, ¿qué pasa? Otra cuestión con respecto a la coparticipación que se debate y lo que algunos plantean. En realidad, esta fue una competencia, una facultad que las provincias no le delegaron a la nación. Entonces, ¿por qué las provincias no pueden recaudar el impuesto por sí mismas? Lo que pasa es que si eso sucediera, vamos a estar ante este conflicto que les estoy mencionando. Hay provincias que recaudan poco y por ende recibirían poco. Y por ende el desfasaje o la desigualdad entre unas y otras sería más patente. Entonces, hoy en día, como les reiteraba, tenemos una masa coparticipable que, efectuadas todas las deducciones de las asignaciones específicas, se reparten entre las provincias. ¿Se entiende? ¿Se puede decir que Brian. los que más producen son los que menos obtienen? Mira, la verdad que no me acuerdo específicamente los porcentajes. Yo sabía que Pero yo sabía que el Chaco es una de las provincias que más recibe coparticipación sin exactamente. producir casi nada. Y creo Eh, que Córdoba está entre los que más produce y el que menos recibe. Por eso yo sabía que había un conflicto con Vas eso. a ver planteos judiciales de Santa Fe, de Córdoba, porque recaudan mucho y no reciben, según sus criterios, en proporción a lo que recaudan. ¿Sí? Pero no nos podemos perder de vista estos incisos del artículo 75 que yo les mencioné, que en realidad las leyes deben tender a lograr la igualdad en todo el territorio de la nación. Entonces, si quieren podemos hacerlo para la clase que viene en 5 minutos, preparamos un cuadrito de en la actualidad cómo está el régimen de coparticipación, si es que a ustedes les interesa, para ver qué recibe hoy cada una de las provincias. ¿Sí? Yo se los preparo para la clase que viene, ¿les parece? Y Entonces profe, podemos ver. puede ser que Tierra del Fuego no, la coparticipación no la recibe y creo que lo que produce se queda con lo que produce o no, estoy equivocado. La verdad, Brian, que no sabría decirte, no recuerdo cómo están los porcentajes de coparticipación en la actualidad. El último fallo que recuerdo había sido de la provincia de Santa Fe por esta cuestión que se había ordenado que se le pague, pero no tengo presente el caso de Tierra del Fuego, ¿me decís? Sí, de Tierra del Fuego. Bueno, pero lo vemos, ¿te parece? Lo vemos para la clase que viene, armamos un pequeño cuadro para que ya nos quedemos todos sabiendo hoy en la actualidad cómo se reparten los fondos de la coparticipación. ¿Sí? El fallo Lo voy a- el fallo del que recién dijo de Santa Fe, ¿no? Que se Había, le... el de Santa Fe fue el año, no recuerdo si pasado o antepasado, porque yo no sé si ustedes tienen presente que existía un proyecto, me parece que ya se había convertido, no me acuerdo si era proyecto o ya se había ejecutado, de que establecía una disminución en el porcentaje de IVA que iban a pagar algunos alimentos, que había sido dispuesto por nación. Y en consecuencia algunas provincias se opusieron porque sostenían que esto iba a repercutir en una disminución de la masa coparticipable y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón. Me parece que era Santa Fe. No sé si ustedes recuerdan el caso. ¿Habrá sido el año pasado o el anterior? ¿No?
Yo creo que sí, yo creo que ese es el caso, pero no sé si se inició a principio del gobierno anterior, puede ser, y se desarrolló en el transcurso del gobierno anterior y se dio el fallo hace 1 o 2 años. Puede ser, Brian. La verdad que no me acuerdo ahora las fechas, pero puede ser ese. Ah, Pero yo lo busco para cuando tenemos clases el jueves, los primeros 5 minutos se lo destinamos a esto si están de acuerdo. Entonces ya nos quedamos para saber porque es un tema de actualidad y que obviamente es importante saber cómo es la distribución de la masa. ¿Sí? Bueno, estamos medio justo con la hora, así que vamos a seguir con el otro caso. ¿Alguien puede leer, por favor, lo de camaronera patagónica? Porque estoy medio sin voz. Alguien que me ayude con la lectura. ahí leo, profe. Gracias. Texto Camaronera Patagónica S.A. contra el Ministerio de Economía. En la causa Camaronera Patagónica S.A. contra el Ministerio de Economía, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura por la cual se fijaron derechos de exportación, retenciones, a la mercadería procesada por una firma dedicada a la actividad pesquera. Dicho ministerio, dependiente del Poder Ejecutivo, estableció retenciones de exportación del 10 y 5% sobre la mercadería comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Perfecto. Entonces, tenemos un caso en el cual, ¿quién es la parte actora? ¿Quién demanda? La camaronera, Perfecto. ¿Y la demandada? Ministerio de Economía. ¿Y el Ministerio de Economía dentro de qué poder está? ¿Lo podemos identificar con el Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo? El Poder Ejecutivo. ¿Los ministerios de quién dependen? Perfecto, Ejecutivo. Muy bien. Entonces, la demandada era, ¿y qué pasó? Un ministerio que hizo, fijó un derecho de exportación, ¿verdad? Y en base a eso, esta empresa que se consideraba afectada promovió una acción judicial. Ahora bien, tenemos una serie de preguntas respecto de este caso. Vamos a ir viendo una por una, pero me gustaría que participen todos. Entonces, ¿quién puede contestar o empezar a contestar la primera? Que dice, las retenciones son tributos que de acuerdo a la Constitución puede crearlo un Ministerio del Poder Ejecutivo. Algo ya vimos. Que es acá dice tributo, ¿es un impuesto, una tasa o una contribución? Las retenciones, ¿qué son? No son impuestos, profe. Perfecto, son impuestos. Entonces, ¿quién crea los impuestos? El Congreso Muy bien. Nacional. El Congreso sí es nacional, muy bien. Entonces, el Poder Ejecutivo a través de un ministerio puede crear un impuesto. No. No. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Qué principio está vulnerando? Básicamente. Legalidad. Perfecto, el de legalidad. Muy bien. Ya vimos entonces el punto 2, que clase de gravamen son un impuesto. El punto 3, ¿qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? ¿Cuándo yo puedo decir si un impuesto es legítimo o no? Se remonta un poco a lo que respondimos recién. ¿Quién puede crearlo? El Poder Legislativo. Perfecto. ¿Y qué más podemos decir aparte para decir que es legítimo que el Poder Legislativo lo cree? ¿En qué cámara se tendría que originar, por ejemplo?
Eso no lo vimos y es importante también. ¿A qué cámara? Las contribuciones, ¿en qué cámara se originan? ¿En la de diputados o en la de senadores? Creo que en la de senadores. Senador. ¿Están seguros? ¿Cuál está? Yo no sé, yo me confundo eso. ¿Cuál es primero, la de senadores o la de diputados? Es la de diputados. Y de ahí Depende. pasa a la de senadores. Ahora vas a ver, depende de lo que se trate. ¿Qué dice el artículo 52 de la Constitución Nacional? ¿Alguien lo puede leer? A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Perfecto, entonces, ¿en qué cámara se tiene que iniciar? En la de diputados. Diputado. Muy bien, entonces ahora ya tenemos un dato más, sabemos que los impuestos se inician en la Cámara de Diputados. Y antes de seguir el caso, quiero que repasemos algo que vimos la clase pasada. En la última parte, ¿sobre qué estuvimos hablando? ¿Se acuerdan que vimos dos artículos, referimos a un caso de la ciudad de Resistencia, que había habido una consulta popular para ver si se destinaba o no un fondo de lo que se recaude a eliminar la atracción a sangre? ¿Qué eran esas? Formas de participación, ¿no? Pero formas semidirectas, habíamos dicho. Semidirecta de democracia, en el artículo 40 leímos eso. Muy bien. ¿Y en el 39 qué vimos? En el 39 habíamos leído y tratábamos el tema de la iniciativa popular. Perfecto. ¿Y qué era la iniciativa popular? Era cuando un ciudadano planteaba un proyecto de ley. Y en la última parte del artículo dice sobre qué cuestiones no puede generar con la iniciativa popular, es decir, sobre qué cuestiones están vedadas a la iniciativa popular. ¿Dice algo vinculado con lo que estamos viendo ahora? Los que tengan que ver con la reforma constitucional, ¿Qué más? tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. Tributos. Entonces ya tenemos otro dato de la tributación. Sabemos que los proyectos de contribuciones se tienen que originar en la Cámara de Diputados y que no pueden iniciarse por iniciativa popular. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Los tributos se inician en la Cámara de Diputados, pero las leyes sobre coparticipación, ¿en qué Cámara se van a iniciar? ¿Qué me dice el 75, inciso 2, párrafo cuarto? ¿Alguien lo puede leer? ¿Cuál, profe? El 75, inciso 2, que es el que estuvimos viendo recién, que decía cuándo podía establecer el Congreso contribuciones directas, que era por un tiempo y destinado a estas finalidades que vimos, el párrafo cuarto de ese inciso 2 del artículo 75. Dice la ley convenio. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Perfecto, entonces tenemos otro dato más, que si bien los proyectos de contribuciones se inician en la Cámara de Diputados, no pueden ser objeto de iniciativa popular, cuando se refiere a las leyes convenio, se debe iniciar en la Cámara de Senadores, ¿sí? Ya tenemos todas estas precisiones. Entonces, ya dijimos qué elementos deben configurarse para que estas retenciones, que son impuestos indirectos, sean legítimos. Ahora, la 4 ya es un poco sobreabundante, pero vamos a responderla igual. ¿Estos gravámenes son impuestos directos o indirectos? Si los percibe la nación con exclusividad, ¿qué tipo de impuestos son? ¿Directas? ¿Directos? ¿Cuáles eran? ¿Qué eran los directos? Ay, yo me perdí. Directos, acordate que era por tiempo determinado. Sí, Entonces, ¿cómo van a ser?
Indirectos. Indirecto, muy bien. Y entonces, si es indirecto, ¿a quién le compete? Volvemos, ¿a la nación o a la provincia? Yo voy a ver a los diputados de Chaco debatiendo por una ley que establezca una retención a la exportación de soja, por ejemplo, ¿o en dónde lo voy a ver? En la nación. En la nación, perfecto. Y vamos al punto siguiente, que algo ya adelantamos también hoy. ¿Qué facultades desde el punto de vista impositivo o tributario tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué rol juega el Poder Ejecutivo frente a los tributos? ¿Qué hace? Ejecutarlos. Ejecutarlo. Lo mismo lo vamos a ver con el presupuesto, ¿sí? El que sanciona el presupuesto, independientemente de que el proyecto sea elevado, en realidad es elevado por el jefe de gabinete de ministros, previa consulta, es el que ejecuta los tributos. ¿Y esto de dónde surge? ¿O de dónde surge la limitación para que el Ejecutivo Nacional no pueda inmiscuirse en materia tributaria? ¿Qué pasa si nos vamos al artículo 99, inciso 3? ¿Qué dice? El párrafo tercero, ¿sí? Solamente cuando El jefe de gabinete. No, estamos en el 99, inciso 3. El 100 es el jefe de gabinete. Por ahora nos vamos a quedar en las atribuciones del Poder Ejecutivo. El 99, inciso 3, párrafo tercero, ¿qué dice? Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá Perfecto. dictar decretos. Ahí nomás nos quedamos, Marilén. Salvo materia tributaria. Entonces, ¿el Poder Ejecutivo puede establecer un impuesto o una retención? ¿Qué concluimos? ¿Que sí o que no? ¿Vos qué opinás, Marilén? Sí, dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, ¿verdad? Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, entonces el Poder Ejecutivo puede dictar una norma tributaria que establezca un tributo. En casos excepcionales. En casos excepcionales puede, pero nunca en qué materia. Y que el doctor hoy a la final la relacionó con estos decretos de aislamiento social preventivo obligatorio y las sanciones que acarrea su incumplimiento. Nunca puede, ¿en qué situaciones que acá precisa? En casos de necesidad y urgencia. En casos de necesidad y urgencia puede dictar reglamentos, valga la redundancia, necesidad de urgencia. Pero esos reglamentos nunca pueden versar sobre qué materias que leímos recién. Material penal, tributario, electoral o el régimen de los partidos políticos. El Poder Ejecutivo fija tributos, no. Corresponde al Poder Legislativo, ¿sí? Nacional. Si es un tributo provincial, va a corresponder al Poder Ejecutivo, Legislativo provincial. Y si es a nivel municipal, a los consejos deliberantes o la figura o el nombre que haya adquirido cada municipio, ¿sí? ¿Queda claro esto? Los tributos siempre se tienen que establecer por una ley, sin perjuicio de que esa ley pueda delegar en el Poder Ejecutivo la determinación de alguna circunstancia del tributo, pero la creación del tributo siempre tiene que ser por ley, ¿sí? Y como ya vimos, se originan a nivel nacional en la Cámara de Diputados y si versa sobre leyes, convenios, sí puede o debe iniciarse en el Senado. ¿Quedaron claras estas cuestiones? ¿Se entendió el caso? ¿A qué refería una retención? ¿O alguna inquietud que tengan al respecto? ¿Algo en lo que no me expliqué bien? No, profe, está bien. ¿Entendimos? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces podemos ir a la última parte del trabajo práctico.
que tiene un cuadro donde clasifica, o mejor dicho, donde nosotros tenemos que clasificar algunos impuestos. Son las 17:51, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan ustedes y después hacemos la apuesta, ¿sí? Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 8 impuestos que tenemos que decir si son directos o indirectos. Tómense 5 minutos para hacerlo y ahora hacemos la apuesta. Bueno, retomamos, pasaron los 5 minutos. Como dijimos, tenemos 8 impuestos. Y por lo que estoy viendo, tenemos 10 grupos. Así que lo que voy a hacer a continuación va a ser ir llamando por grupos. Entonces, el impuesto a la renta de las personas, quiero que me conteste el grupo 1, que está compuesto por Brian Silva, Juan Martín Silva, Santiago Segovia, Ezequiel Soto y Carolina Tineo. ¿Está presente alguien de este grupo?
Miren que tengo la planilla de asistencia en un Excel, así que Yo si soy veo que están de y no ese me... grupo, profe. Bueno, Brian, muy bien, arrancamos entonces. ¿A vos qué te parece el impuesto a la renta de las personas? ¿Te parece que es un impuesto directo o es indirecto? Directo. Muy bien, un punto para el grupo 1, gracias a Brian. Ahora seguimos con el 2. El impuesto al valor agregado, quiero que me conteste el grupo número 2. Iliana Marilén Valdés, María Ángeles Evelyn Vera, Juan Nicolás Vallejos, Tomás Vallejos Achinelli o Santiago Segovia. Acá estoy, profe. No te vi, el grupo. No se me voy acordando de ustedes, así que no se me van a escapar más. ¿Qué te parece que es el impuesto al valor agregado? Cuando yo voy al supermercado, Indirecto. muy bien, un punto para el grupo 2. Vamos a ver el impuesto a los ingresos brutos. Interno le faltó, profe. ¿Cómo? Indirecto e interno. Perdón que no te escucho bien, Tomás. ¿Qué es indirecto e interno? Ah, precisó más, muy bien. Sí, vamos a ver que los externos van a ser aduana, retenciones, ¿sí? Si no, perfecto, es interno. Entonces, el grupo número 3, Ramón Antonio Villalba, Lara Victoria Velázquez, Macarena del Rosario Vega, Gabriel Sonza, está en el grupo número 3, y Alexander Villa, que eran los que no tenían grupos, van al 3 y ahí llego a los 5 que necesito. El impuesto a los ingresos brutos, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? Cualquiera puede opinar, ¿eh? ¿Directos son o no? En este caso, vos sabés que los ingresos brutos son indirectos. Eh, Puede llegar a generar confusión, así que les voy a dar el punto al grupo número 3 también por esta vez, pero el ingreso bruto es un impuesto indirecto. Vamos con el 4, esta está fácil porque ya lo hablamos bastante, los derechos de exportación, el grupo número 4 de Jacqueline Vargas, Ludmila Vargas, José Beleizán, Jimena Velázquez o Freddy Villalba. ¿Hay alguien presente de ese grupo? Yo no recuerdo haber visto esos nombres. Sino con el grupo número 5, de Lorente Valentina, Mayra Villafiane, María Gabriela Villalba, Valeria Teán o Agostina Zamudio. ¿Está presente alguien de ese grupo? Porque tampoco me recuerdo haber eso. ¿Visto esos nombres? Parece que no. ¿Alguien que pueda responder, aunque sea de otro grupo, que haya completado el cuadro, los derechos de exportación, qué son? Que lo vimos hoy. Indirectos. Indirectos, perfecto. Indirectos externos. Ah, Indirecto. me encanta porque ya están filosos. Muy bien, me gusta. Me parece que fue una clase en la que pudimos ver bien las diferencias de los tipos de impuestos y si bien hay cosas que nos faltan precisar, como por ejemplo cómo se reparte la coparticipación, que ya les prometo que para el jueves vamos a tener el cuadro, creo que pudimos ver bien en estos trabajos las diferencias y las precisiones que les reitero, si hay, como yo digo siempre, si hay muchos conflictos judiciales por un tema, quiere decir que hay algo que no está claro, no se está entendiendo. Y justamente en materia tributaria vemos esta situación, así que me alegra mucho que podamos ir identificando por lo menos qué tipo de impuestos tenemos y esas precisiones que están haciendo. Nos quedamos en exportación, vamos con el impuesto a los combustibles, a ver si hay alguien del grupo 6, sí hay. Acá en el grupo dice Alex Sorzón, pero me parece que es Axel. Adriana Jurchensen, Cristian Werich y Melina Valdés. Cristian, vos hiciste una pregunta en el chat que ahora te voy a contestar. Así que, ¿me puedes decir si el impuesto a los combustibles es esto indirecto? Axel, ¿viste? Bueno, perfecto. Una cosa ya me contestaste, ahora la otra. ¿Qué tipo de impuesto es? ¿Directo o indirecto? Indirecto, muy bien, Cristian. Ahora vamos con el impuesto a los cigarrillos, el grupo número 7, de Juan Ignacio Silva, José Antonio Vallejos, Gonzalo Vega, Ignacio Solís y Ronan Wilson Soto. ¿Alguien también de ustedes vi el impuesto a los cigarrillos? ¿Qué es? ¿Directo o indirecto?
Indirecto, profe. Indirecto, perfecto, Gonzalo. Y después nos queda el impuesto sobre los bienes personales. A ver, el grupo 8, de Matías Javier Zacarías, Lemuel Romero, Lucero Reyes, Cabrera Arias Noelia y Bagatoli Alexander. No sé si hay alguno de los integrantes de ese grupo. Si no, el que quiera contestar que lo haya completado. ¿Qué tipo de impuesto es sobre los bienes personales? Directo. ¿Cómo, perdón? Directo. Directo, perfecto. Y por último nos queda el impuesto inmobiliario, que yo también ya les adelanté, así que esto no lo voy a someter a grupos. Para la clase que viene, los grupos 9 y 10, les voy a dar alguna otra actividad. ¿El inmobiliario qué tipo de impuesto es? Directo. Muy bien, contestaron todos, perfecto. Me voy súper contenta. Es directo, muy bien. Antes de que se vayan, ya sé que estamos en hora, así que el que se quiere retirar no hay problema, pero no quiero dejar de contestar dos preguntas que leí mientras le di esos 5 minutos en el chat, para que no queden dudas. Había una pregunta que refería si estaba bien que una persona durante un determinado periodo no abone tasas y servicios y que salga una moratoria y se acoja, y que pague sin que le cobren los intereses. En realidad no hay ningún impedimento legal para eso. El pago de los intereses, ¿por qué se genera? En realidad, una persona cuando está en mora respecto de una obligación, en este caso tributaria, debe hacer frente al pago de la misma con intereses. Ahora bien, si el Estado provincial, municipal, nacional, etcétera, observa que hay una gran masa de contribuyentes que están agregando impuestos y que les resulta más beneficioso generar o proyectar un plan de moratoria para que puedan acogerse y abonarlos en vez de ejecutar, que es lo que tiene potestad para hacer en realidad cuando no se paga un impuesto, ejecutar esos impuestos, no hay ningún impedimento legal y seguramente puede obtener mayores beneficios con este modo. Así que si una municipalidad, por ejemplo, establece un plan de moratoria, está perfecto y no hay ningún inconveniente contra ello. Había otra pregunta que era muy interesante porque refería, que es el principio, o habrá sido en algún caso que analizamos, qué pasa con el principio de que no se acumulen, de no acumulación fiscal. Y había otra pregunta relacionada que establecía cómo se hacía para que no se superpongan los impuestos, justamente por esto que vimos de las competencias. En principio los impuestos no pueden superponerse porque cada uno nacional, provincial o municipal tiene competencia para establecer un determinado tipo de impuesto y no pueden gravarse dos veces los mismos hechos o las mismas actividades por lo mismo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el impuesto a los ingresos brutos, se paga sobre, como su propio nombre lo indica, un neto bruto. En cambio, el impuesto a las ganancias yo lo pago sobre las ganancias que obtuve de ese bruto. Hay impuestos que pueden llegar a generar una duda respecto si en realidad yo no estoy tributando dos veces por lo mismo. Pero esto también fue sujeto muchas veces de conflictos judiciales y lo que se determina, lo que se tiene que determinar para ver si no hay una doble imposición es justamente esto, que no se esté grabando la misma actividad dos veces por dos tipos de impuestos. Y después, otra pregunta que refería cuando estamos hablando, estimo, del principio de no confiscatoriedad, que decía qué pasa con lo que se realizó de elevar el impuesto de ganancias. En realidad, me parece que se refería a este proyecto de elevar el impuesto a un 41%, si mal no recuerdo, que en realidad es un proyecto, ¿sí? Todavía no es una ley, pero me imagino que en el tratamiento legislativo deberán tener en cuenta todas estas circunstancias que nosotros estuvimos apuntando y estos principios constitucionales que no pueden ser vulnerados. Reiteramos, el de legalidad, el de igualdad, el de el respeto de la propiedad, para no decir no confiscatoriedad, el de razonabilidad, proporcionalidad, etc.
Así que de paso les digo que es una buena oportunidad para poder seguir el proyecto y el debate, ya que estamos inmiscuidos en esta materia. Así que bueno, por hoy terminamos. Vamos a tener un trabajo que lo voy a subir a la página, les voy a dar una semana para que lo hagan porque es en grupo, es un trabajo colaborativo o wiki colaborativa. Lo van a ver como siempre en el aula virtual, en mi sección de trabajos prácticos, y no desesperen que cuando yo lo suba les voy a mandar un mensaje a todos explicándole en qué va a consistir y cómo lo van a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, por su participación y nos vemos el jueves con la unidad número 4. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. A ustedes, nos vemos. Chao, gracias, profe. Chao.